buenos días, bienvenidos a una edición más de Nuestra Frontera. Es un placer para mí poder informarles en este día y gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Tenemos expertos de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud aquí en Nuestra Frontera. Y bueno, más que nada queremos hablar sobre el trabajo que se está haciendo, ya que surgen enfermedades nuevas, existen enfermedades nuevas de antaño que no conocen fronteras. Queremos ver qué se está haciendo a nivel mundial para controlar la propagación o para controlar estas enfermedades. Veamos en un reporte que nos preparó nuestra compañera Carla Mariscal. La vida acelerada que llevamos en el mundo actual hace más rápida y sencilla la propagación de enfermedades. El cólera, la fiebre amarilla, la influenza han reaparecido en forma alarmante en los últimos años, generando gran preocupación en el mundo. Da igual lo que pase en cualquier punto del mundo, porque en cuestión de horas ese problema viaja en avión y lo tenemos dando la vuelta al mundo. Además, en muchos países, los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos siguen siendo frecuentes. No solo hablamos de enfermedades transmisibles, hablamos también de otros problemas, es decir, un problema radionuclear, como puede ser la explosión de una central atómica que se difunda por los países. Y aunque el alcance es global, no todos los países del mundo están alerta o preparados para responder colectivamente a la amenaza de las epidemias. A veces los países tienen reacciones poco adecuadas y además reaccionan de manera exagerada, adoptan medidas que luego no sirven para gran cosa, como se ha demostrado. En otros países, digamos que se cierran en sí mismos, no evitan tampoco que las enfermedades entren o salgan. Para frenar la diseminación de enfermedades e implementar planes de respuesta, se ha establecido un reglamento sanitario internacional. El establecimiento formal de los canales, la identificación de los puntos focales, la identificación adecuada del Centro Nacional de Enlace, porque debe de haber un centro nacional para cada uno de los países. Invitados de esta mañana, el doctor Miguel Mínguez, que viene coordinando el Reglamento Sanitario Internacional. Vamos a hablar un poquito más de él, un poco más adelante de este reglamento, y él viene representando a la Organización Panamericana de la Salud, oficina sede en Washington, D.C. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a usted por la invitación. También nos acompaña el doctor Daniel Menucci. Él es oficial técnico de viajes y transportes en puertos, aeropuertos y cruces terrestres. Él es también coordinador del Reglamento Sanitario Internacional y bueno, él es representante de la Organización Mundial de la Salud, OMS, oficina en Francia. Muy buenos días, doctor. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como veíamos, existe un problema mundial en cuestión de salud pública y es importante coordinar a todos los países para que sigan pues normas, ¿no? Y ustedes han trabajado arduamente durante bastantes años en un reglamento, pero antes de hablar del reglamento, díganme, ¿por qué están aquí en El Paso? Si sabemos que trabajan en otros, bueno, usted en Washington y usted en otro país, pero están en El Paso, en esta frontera. Háblenos un poco de su visita. Sí, Miguel. Bueno, pues, es una reunión organizada por la Organización Panamericana de la Salud en la que estamos hablando de una situación muy particular que regula el reglamento sanitario. Es cómo se aplica este reglamento en las fronteras, en los puntos que nosotros llamamos de entrada o salida de los países. Este en concreto, esta frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, entre dos grandes países como Estados Unidos y México, es un poco el paradigma de lo que puede ser una frontera compleja donde se debe de estudiar muy a fondo esta aplicación, organizado por nosotros y con el apoyo excelente de la Organización Mundial de la Salud, que es el referente mundial, y diciendo además que con una organización impecable por la oficina de la Organización Panamericana de la Salud aquí en El Paso. Claro, y tengo entendido que durante esta reunión ustedes han discutido algunas de las necesidades para formular una guía, ¿verdad?, que ayude a los países de las Américas, porque hay países como Brasil que tienen varios países como frontera, en su frontera, y ellos pues necesitan adoptar medidas. Hábleme sobre lo que han encontrado en esta junta, en esta discusión. Sí, en efecto, la existencia del nuevo reglamento
hay necesidad de desarrollar guías técnicas. El reglamento es un marco legal más amplio que dice las obligaciones de los países de desarrollar capacidad de identificar los puntos fronterizos que van a tener las capacidades de respuestas a los eventos de salud pública. Pero los países lo demandan de la OMS que haga cómo hacer, cómo poner en práctica, cómo desarrollar los servicios de salud en frontera, cómo hacer las inspecciones de medios de transporte terrestre, cómo hacer los pasos fronterizos peatonales, personas que están pasando como acá en El Paso. Esa es la discusión que tuvimos acá muy rica, ¿no? Si no podemos crear una barrera que tiene una cola de personas para atravesar la barrera, cómo hacer la investigación si hay un brote epidémico en la región. Claro. Ese es el tipo de orientaciones técnicas que tenemos que caminar más próximo de la realidad de las fronteras, ¿no? Y es que en el pasado tengo entendido que cuando surgía alguna epidemia o algún serio problema de salud pública, lo que se hacía en aquellos años era cerrar definitivamente la frontera o tomaban medidas exageradas, ¿no? Y en la actualidad sería un caos por ejemplo, en esta frontera, cerrarla nada más por el cruce de alguna enfermedad o no sé. ¿Se ha discutido a eso? Claro, no solo sería un caos, sino que además no evita que las enfermedades, digamos, crucen las fronteras. La enfermedad no respeta las fronteras, para ella no existen fronteras. Y esas medidas no solo no arreglan el problema, sino que generalmente lo entorpecen, perjudican e incluso lo agravan. Y produce efectos secundarios, como se ha demostrado en años anteriores, a veces nefastos para los países por cuestiones económicas, sociales, etcétera, etcétera, y sobre todo que no consiguen el objetivo que pretenden, que es frenar el paso de las enfermedades. La inteligencia de los países aprobando un reglamento de estas características después de mucha discusión es: más vale ponerse de acuerdo en cómo afrontamos el problema, aunque no esté en mi territorio, porque un problema de salud, si me permite la similitud, es como una llama pequeñita en un país. Parece que no afecta al resto de los países, pero esa llama puede convertirse en un gran incendio. Lo que pretende un reglamento poniendo de acuerdo a los países es: apaguemos esa llama pequeña, que esté donde esté, sí es mi problema, aunque no esté en mi país, para que no me llegue. Es una forma, digamos, de abordar con inteligencia los problemas de un mundo globalizado en el que ciertos problemas no respetan las fronteras que nos damos los humanos a nosotros mismos, ¿no? Claro que sí. Y bueno, háblenme entonces ahora un poquito, sé que ustedes trabajaron o han estado trabajando durante varios años en este reglamento. Háblenme del reglamento y por qué se necesita que la comunidad internacional lo tenga y realmente se está acatando. Sí. Mira, hoje estamos en una realidad que se llama de una aldea global, ¿no? Una ciudad global, que es la globalización. Ustedes pueden viajar al mundo, en pocas horas está en el otro lado del planeta, de un hemisferio al otro. Y eso tiene problema de la rapidez con que se transmite y se diseminan las enfermedades. Tuvimos recién el evento de H1N1, donde con menos de un mes teníamos la transmisión a otro continente. En lo pasado eso sería por meses, años para atingir. Hoy se hace cuestión de días. Es necesario una planificación, una preparación para hacer una respuesta global. Hoy no podemos decir que el problema de un país se queda al país, como lo dice el doctor Miguel. El problema de un país puede ser necesario la cooperación internacional para contener en ese país, o el problema de un país puede cambiar en un problema global inmediato. El transporte internacional tiene un rol muy importante. El reglamento intenta que se haga una posibilidad de un transporte saludable en situaciones rutinarias, que se tenga un monitoreo de la situación sanitaria de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, pero también que haga una preparación para la contención de riesgos sanitarios si lo detectan. La capacidad es de prevención, como la prevención de transmisión de vectores, transmisión de enfermedades por los mosquitos, la fiebre amarilla, la malaria, que todavía está en todo el mundo, pero también la capacidad de detectar un evento en una área de frontera.
y adoptar las medidas de contención y de cooperación internacional necesarias. Ese es el desafío, cómo hacer esto sin crear una barrera innecesaria al tráfico internacional. Es cómo tener una medida entre la facilitación de los transportes y de lo comercio internacional y una protección a la salud de la población. Ese es el desafío que tenemos para la implementación del Reglamento Sanitario Internacional. Y bueno, este reglamento fue establecido en el 2005, tengo entendido, y tardó casi 10 años en poderse, los 192 países ponerse de acuerdo, pero la prueba, ¿ustedes creen que fue puesto a prueba con esta enfermedad de H1N1? Ya se puso a prueba incluso antes, cuando lo estábamos discutiendo, ¿no? Oh, ¿de veras? Es decir, que fue cuando estábamos en plena discusión del reglamento y nos preguntábamos qué enfermedades podían aparecer nuevas que pusieran a prueba a la humanidad. Apareció el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, que se conoce concretamente en Asia, en China, que traspasó fronteras inmediatamente por avión, como contaba el doctor Menucci, viaja la enfermedad en avión rápidamente, y afectó a un país como Canadá, causando bastantes muertos. Ese fue casi el primer ejemplo de por qué había que ponerse de acuerdo en abordar una situación global entre todos los países, para conseguir lo que es el objetivo, resumiendo un poco lo que decía el doctor Menucci, del reglamento, que es el máximo control de las enfermedades con el mínimo trastorno o la mínima interferencia para el tráfico mundial. Claro. Es un poco casi el resumen de lo que dice el reglamento, porque queremos controlar las enfermedades, las tenemos que controlar entre todos los países de forma organizada, inteligente, solidaria, y al mismo tiempo no impedir que el mundo se siga moviendo, ¿no? A nivel de personas, de turismo, a nivel de las personas viajan a ver familiares, etcétera, etcétera. Ese es un poco el núcleo central, digamos, de esta norma. Y en su opinión, el control que hubo, ya sea en aeropuertos o en las fronteras, en los medios de comunicación, todo el mensaje que se le daba a la población, ¿cómo se les hizo a ustedes? ¿Fue alarmante? ¿La gente estaba alarmada desde cuando surgió en la Ciudad de México y luego se fue esparciendo por todo el mundo? ¿Cómo fue ese control, en su opinión? Una enfermedad nueva que tuvo una repercusión como la gripe H1N1 siempre es algo, entiendo yo, ¿no? Sí. Usted me lo dirá, ¿no? Pues muy noticiable, ¿no? Porque existen otras muchas enfermedades muy graves que parece que no captan el foco y el interés de la población. Pero bueno, a nosotros nos parece que los medios de comunicación juegan un papel clave, fundamental, en la transmisión de los buenos mensajes. Un mensaje, y las autoridades mundiales ya no intentan, como en alguna ocasión pudo ocurrir, no tapar u ocultar los problemas, no. La cuestión ahora es decir, esta es la verdad de lo que tenemos, estas son las evidencias científicas con las que podemos trabajar y hacer una difusión a la población siempre con mensajes realistas, evitando, dándole la importancia que tienen, para nada buscar el alarmismo, pero sí es importante, y en eso ustedes juegan un papel importantísimo, el transmitir claros los mensajes, es decir, y hacer caso a las autoridades mundiales y de los países. Esto es lo que hay que hacer, y en el caso de la gripe H1N1, realmente yo creo que se transmitió bastante bien los mensajes, porque fue importantísimo que las poblaciones adoptaran medidas tan básicas como medidas higiénicas, lavarse las manos, evitar toser sin cubrirse, etcétera, etcétera. Esas medidas aparentemente tan sencillas son las que luego evitan la transmisión de las enfermedades por el mundo, y en eso los medios de comunicación yo creo que tienen un papel fundamental. Y bueno, dicen ustedes que son 192, aproximadamente 192 países los que participan en este reglamento, los que están de acuerdo, pero ¿quién se encarga de vigilar que realmente los países adopten las medidas que acordaron adoptar? Hay mecanismos de monitoreo en el Reglamento Sanitario Internacional, que el reglamento no es un reglamento de la OMS como institución, no. Es un reglamento de la Asamblea Mundial de la Salud. Okay. Y que vamos a tener ahora en mes de mayo otra asamblea que tiene todos los años, el mes de mayo, tenemos la Asamblea Mundial de la Salud, y que los países tienen que reportar a la OMS los estatus de la situación actual de implementación del reglamento bajo indicadores, bajo reportes,
y hace una discusión en la Asamblea, lo próximo punto, lo que vamos a hacer, cómo restablecer y fortalecer la cooperación de los países. Es exactamente el rol de la coordinación del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS. Hay un equipo en Ginebra, en Lyon, acá en Pajo, para apoyar a los países a desarrollar las capacidades que requiere el reglamento. Capacidades de vigilancia y de respuesta del sistema de vigilancia en salud, desde el municipio al nivel de Estado hasta el nivel de coordinación nacional. Es un requisito del reglamento que se contenga los riesgos en los países lo máximo posible y que se apoye a la cooperación internacional para esto. ¿Y qué pasa si un país decide no cooperar? ¿Qué sucede? ¿Hay algún tipo de sanción? Sí. Este es el gran cambio de lo viejo instrumento para lo nuevo. En el viejo instrumento tenemos 3 enfermedades y la OMS podría actuar bajo una notificación oficial del país. Okay. Hoy hay un mandato de la Asamblea Mundial de la Salud para la OMS de hacer pedidos de verificación a los países y de colectar los datos de la prensa, de los datos informados. Entonces hay un mecanismo de 24 horas, 7 días de vigilancia de la OMS que colecta información de la situación de enfermedad en todo el mundo. Y si hay una alarma, lo solicita de inmediato a los puntos focales nacionales, que es otro punto nuevo en el reglamento. Los países tienen que identificar, ya lo hicieron, puntos focales que son agencias o ministerios de la salud que son responsables para tener contacto 24 horas, 7 días en la semana con la OMS. Y de inmediato, si tiene una alarma de la prensa en un país, la OMS lo solicita verificación en el país para hacerla, si lo quiere ayuda para hacer la verificación. Lo mismo que aconteceu con la situación de México y los Estados Unidos, H1N1. Y que tenemos unos... Yo pienso de todas formas, perdón, que los países quieren hacerlo bien, porque les interesa y les importa mucho. Es decir, saben que, primero, que no pueden ocultar un problema de una enfermedad porque antes de que quieran ocultarlo todo el mundo se ha enterado, se difunde. Ustedes se encargan de difundir todo lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. Pero incluso ellos son los primeros interesados, como le ponía el ejemplo de la llama, en que esa llama no vaya más. Ellos necesitan a veces ayuda y entonces, si pueden resolverlo por sus propios medios, adelante. Si no, hay otros muchos países, hay organismos internacionales como los que representamos nosotros que están dispuestos a ayudar. Es decir, sería realmente ridículo, me atrevo a decir, si me permite, y sería esa especie de decir voy a intentar ocultarlo, voy a intentar no cumplirlo. El perjudicado principal es ese país. Cuando estas cosas han ocurrido, el propio país se ha dado cuenta que el resto del mundo, el resto de los países, su reacción es evitar todo contacto con ese país, todo comercio, todo transporte. Es ruinoso para un país intentar no, cuando tiene un problema de estas características, no intentar resolverlo y la herramienta es el reglamento sanitario, que es una norma que nos damos todos, a nosotros mismos, es como las reglas de juego de cómo resolver un problema que siendo local se puede convertir en global, ¿no? Claro, claro que sí. Como dice, las consecuencias pueden ser devastadoras para un país en cuestión económica, en cuestión de turismo y muchísimas cosas. Y bueno, hablando de eso, esto también ayuda mucho a esos viajes de comercio internacional y también a los propios viajeros, ¿no? Porque pues hay que adoptar también medidas. Muchas personas suelen llevar frutas o, no sé, diferentes cosas que pudieran ser transmisoras de enfermedades que quizás no conocemos o sí conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué medidas debemos de tomar nosotros como personas a la hora de ir a un viaje o, ¿verdad?, en fronteras como en El Paso a la hora de estar llevando comercio, ¿verdad?, entre dos países? Generalmente, yo lo que recomendaría es que hagan caso a las autoridades de cada país. No se adoptan medidas de forma arbitraria porque sí, todas tienen fundamento científico. Es decir, cuando una autoridad recomienda o incluso impone ciertas medidas es porque saben que es bueno, no es algo que no sirva para nada o que intente molestar a los ciudadanos, claro, ¿no? El hecho de evitar el transporte de ciertas mercancías evita el transporte de ciertas enfermedades. El hecho de controlarlas y permitir el acceso regulado a otros países, precisamente bajo este reglamento, permite que no pasen los riesgos, ¿no? Y en el caso de las personas, pues a las que van a viajar, dependiendo de dónde vayan a viajar, que se enteren
lógicamente, de qué medidas pueden adoptar, porque a veces un viajero sale de su país y va a otro país en el que hay un riesgo con el que él no está familiarizado. Y adoptar en todo caso siempre medidas higiénicas. Algo tan sencillo, mire usted, como lavarse las manos, como no comer alimentos que no sean fiables, es decir, que no estén cocinados, como no beber agua en cualquier sitio que no sepamos que está higienizada. Eso evitaría miles de enfermedades a las personas que nos puedan estar escuchando cuando viajan. Lo que tienen que hacer es adoptar medidas higiénicas. Algo tan sencillo como eso evitaría muchísimas enfermedades. Y cuando alguien está enfermo, ponerse en contacto con sus médicos, pedir consejo, saber en qué condiciones puede viajar, y cuando va a otros países en los que existen ciertas enfermedades, seguir las recomendaciones de las autoridades en las que le dicen, por favor, vacúnese usted de fiebre amarilla, porque va a ir a un país en el que esa enfermedad existe, desgraciadamente, y si usted no se vacuna, usted puede coger esa enfermedad y morir. O va a ir usted a un país en el que tiene paludismo o malaria y usted debe de tomar ciertos medicamentos antes de ir a ese país, durante e incluso a la vuelta, para evitar coger esa enfermedad. Es decir, asesorarse convenientemente de qué medidas hay que adoptar cuando se viaja. Muy interesante, porque realmente creo que uno cuando planea un viaje planea mil cosas menos esa cuestión de salud, y creo que ya a la hora de que estás ahí comes o tomas o te pica un mosquito, lo que sea, empiezas a sufrir enfermedades y ni sabes qué es lo que está pasando y le echas la culpa al país, pero también uno tiene la culpa por no informarse, ¿verdad? Lo de la autorresponsabilidad es importantísimo, uno tiene que ser responsable de su propia salud también. Sí. Claro, sí. Y bueno, háblenme un poquito de esas enfermedades que estábamos mencionando, pero que realmente quizás no mucha gente sepa. Aquí, bueno, sabemos una que afecta a nuestra frontera, el Paso Ciudad Juárez, es la tuberculosis, y se sufre, es una enfermedad muy antigua, pero aún en este siglo se siguen viendo casos y desafortunadamente personas siguen muriendo, ¿no?, por esta enfermedad, aunque es curable. Pero hay otras que quizás no son tan comunes, pero que existen. ¿Me podrían mencionar algunas y que son importantes de conocer y saber que tenemos que cuidar y evitar y prevenir? Sí, yo creo que la cuestión de enfermedad es uno de los objetos que tenemos de la discusión de esa reunión en El Paso, que es la cooperación internacional para la vigilancia epidemiológica, para que los países tengan responsabilidad de hacer una detección de un brote y de circulación de nuevas enfermedades de un lado de la frontera, que se possa colaborar con otro para que esa enfermedad no traspase la frontera. Porque si un lado solo lo hace, hay problema con los otros. Depende de la realidad de la frontera, el tráfico internacional de buques, que sea. Tenemos situaciones que son prevalentes en todo el mundo. La situación de malaria se pasa todo el día en los buques que vienen de situación endémica. Febre amarilla, tenemos también el problema. Tenemos algunos brotes también de cólera. Tenemos las situaciones que son de cruces típicas del confinamiento de personas en espacios cerrados que tienen que hacer con la comida, con la agua, que son relacionadas a las doenças gastrointestinales, ¿no?, que son típicas del transporte internacional y de los viajeros, ¿no?, que por eso que es importante el cuidado individual cuando se hace la viaje. Y tenemos también lo que se habla de las doenças emergentes o reemergentes, como Ebola, como que una vez u otra tenemos focos epidémicos en algunos de los países, y por eso que la respuesta tiene que ser inmediata para evitar que se propague. Pero la situación no podemos específico, esa es una consideración de esto o de eso. Tenemos... No obstante, bueno, voy a aprovechar que usted ha mencionado una enfermedad como la tuberculosis, que es un problema de salud pública muy grave, y hay que decir a la población, y lo tiene que tener muy claro, que es una enfermedad que se trata. El problema de esa enfermedad, y por eso no acaba de resolverse, es que tiene un tratamiento largo, y hay personas enfermas que lo incumplen, así de claro. Eso genera un problema para la propia persona, porque no se acaba de curar, porque los tratamientos duran como mínimo 6 meses, incluso 9, incluso 12. Y hay que estar, aunque uno se sienta bien, siguiéndose tratando. Es decir, no hay que dejar de hacer lo que le dice el médico,
Lo que le dices, hagan caso, y esa es la solución del problema, porque si no se hace así, no se cura, pero además se transmite y además se crean resistencias. Cuando se trata mal, la tuberculosis, digamos, el microbio que produce la enfermedad, se fortalece, y cuando no se le mata bien, permítame la expresión, se refuerza y causa una tuberculosis mucho más grave, más difícil de tratar. Conclusión, en ese problema concreto, hagan ustedes caso a su médico, los que tengan este problema, trátense el tiempo que les diga y cúrense definitivamente. Si no se hace así, el problema se va agravando no solo en la persona, insisto, sino para el resto de la comunidad. Y luego hay otras enfermedades, como las que comentaba el doctor Menucci, emergentes y reemergentes, que de repente aparecen y que con una serie de medidas de control personal, y estoy hablando ahora en concreto del SIDA, VIH, como es adoptar medidas, evitar medidas de riesgo, etcétera, etcétera, que casi todo el mundo conoce en cuestión de relaciones sexuales, etcétera, etcétera, hay una serie de métodos que pueden evitar la transmisión de enfermedades. Hagan caso a los doctores, por favor. Claro, claro que eso es bien importante. Y bueno, háblenme un poquito más sobre el trabajo de este reglamento, ¿verdad? Ustedes estuvieron muy involucrados. ¿Fue complicado? Porque tengo entendido que fueron muchos años. ¿Cómo fue que ustedes lograron estar en este proyecto todos estos años? Y aún siguen, porque obviamente están aquí para formular una guía más. Pero háblenme un poquito más de él. Lo primeiro desafio da revisão do regulamento era como cambiar listado de enfermidade para uma outra alternativa que não seria listado fixo, que começou a revisão do regulamento em 1995, quase que 36 anos depois da última revisão. E não se pode revisar listado de enfermidade a cada 30 anos. Há novas enfermidades. Claro. E o desafio é como ter regulamento flexível suficiente para o desafio das novas enfermidades. Essa foi a discussão. E a outra foi que o regulamento não é somente os riscos biológicos de enfermidades transmissíveis, mas é mais amplo. É todo risco que possa ter impacto na saúde pública, incluso os químicos e radiológicos, radionucleares. Claro. Então, é marco legal muito amplo e como fazer acordo entre todos os países que coopere com os outros acordos de controle químico, de basuras internacionais, de biológicos e de enfermidades transmissíveis. Esse é como ser meio, uma forma de funcionar efetiva. E eu creio que tivemos êxito muito forte, que é o desenvolvimento de conceito de emergência de saúde pública de interesse internacional, de importância internacional, que é mecanismo que temos hoje de la OMS fazer a declaração e de recomendações emergenciais quando temos brote internacional específico e para determinado evento em determinado tempo, que não é fixo. E cada tem comitê de emergência que dá a situação para essa decisão. No, pues es demasiado interesante y sé que es mucho trabajo el que ustedes han hecho y siguen haciendo. Están aquí en esta frontera para realizar lo que viene siendo una guía técnica en cuestiones de frontera y el cruce terrestre para todo el mundo. Así que muchísimas gracias por estos consejos que también nosotros como población debemos de seguir muy en cuenta, y gracias por el trabajo que están haciendo para cuidar la salud de todo el mundo. Gracias por estar aquí en nuestra frontera. Gracias. Gracias. Y también gracias a usted por habernos acompañado esta media hora, y nos vemos en la próxima edición de Nuestra Frontera. Que pasen un lindo día. Bueno, pues quedó bien, muy interesante.